Esta noche en La Marquesina echaremos un vistazo incluso al Edén. La compañía de danza contemporánea Accenti cumple 30 años. Dwayne Cochran, su fundador, nos da todos los detalles. Mi querida Laura Barrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Una hora de cultura muy completa, Laura. Efectivamente, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Rafael García Villegas, qué alegría estar contigo compartiendo esta hora cultural de la televisión mexicana. Y vamos a empezar con un programa de apoyo muy completo, muy interesante. Fascinante, tiene que ver con residencias internacionales, festivales y coproducciones. Todo esto en la propuesta de Iberescena 2022. Esta mañana el programa Iberescena lanzó su convocatoria 2022-2023. En su misión por estimular el intercambio y la producción escénica, invita a todas aquellas propuestas que provengan de cualquiera de los 17 países miembros del programa. Dado que la pandemia de COVID-19 no ha terminado, se conservan los parámetros de la edición anterior. Son lineamientos que el Consejo Intergubernamental de Iberescena aprobó con algunas medidas excepcionales debido a la pandemia y a los efectos que la misma ha tenido en el sector de las artes escénicas iberoamericanas. Conforme al Plan Estratégico Cuatrienal de Iberescena 2022-2025, el programa contempla 3 líneas específicas: ayudas a la creación en residencia, ayudas a la coproducción de espectáculos de artes escénicas y ayudas a la programación de festivales y espacios escénicos. La primera de ellas, la ayuda a la creación en residencia, el importe máximo a solicitar al programa Iberescena es de 10.000 euros y esta línea apoya específicamente a procesos de creación en residencia de manera presencial, virtual o mixta. En el caso de la línea de coproducción de espectáculos, como mínimo se tienen que establecer 2 núcleos coproductores, el del país desde donde se solicita y otro de los países miembros del programa, y se pueden solicitar hasta 20.000 euros. Por su parte, quienes apliquen para las ayudas a la programación de festivales y espacios escénicos deberán considerar como mínimo un espectáculo presencial o 2 espectáculos virtuales en 2 países miembros diferentes al país desde el que se solicita el apoyo. La convocatoria estará disponible hasta el 29 de septiembre y el registro cerrará en punto de las 12 del mediodía de cada país. Todos los proyectos obligatoriamente se deben postular a través de la plataforma www.iberescena.org. Noticias 22, Rodrigo Peredo. La memoria del tigre se mantiene viva en la Academia Mexicana de la Lengua. Autor de textos como Cada cosa es Babel, El tigre en la casa, La zorra enferma y Tercera Tenochtitlán, el poeta Eduardo Lizalde fue recordado por los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. El caso de Eduardo Lizalde, cuando él ingresó a la Academia, fue una honra para el idioma, una honra para México, una honra para la Academia, por supuesto. Su ingreso fue definitivamente un hallazgo, porque, como decía nuestro director entonces, Jaime Labastida, el poeta Jaime Labastida, la Academia tiene la obligación de tener a los mejores escritores. Y Eduardo Lizalde, pues, qué duda cabe que es el poeta más importante vivo en ese entonces que ingresaba a la Academia. En el homenaje póstumo, el cual se puede ver en las redes de la Academia, participaron Adolfo Castañón, Jaime Labastida, Roger Bartra, Eduardo Matos Moctezuma y Vicente Quirarte, quien fue alumno del poeta en la UNAM. Una de sus aportaciones principales fue enseñarnos a traducir. Él nos ponía poemas de William Blake, que aparentemente eran muy sencillos, sus canciones de inocencia, y lo maravilloso era que cada uno de nosotros tenía una manera distinta de traducir lo que Blake había expresado. Por eso cada cosa es Babel, o sea, cada cosa es diferente, cada timbre, cada voz es distinta, y eso nos enseñó a través de sus ejercicios de traducción. La vida, obra y herencia literaria de Eduardo Lizalde son tan grandes como su persona. Él tiene un libro que se llama Autobiografía de un fracaso,
Él siempre fue un hombre de una gran autocrítica, de una gran modestia, y en este libro él habla de un fracaso, entre comillas. En su opinión, el poeticismo fue un fracaso porque finalmente lo que él defendió toda su vida fue la idea de la gran poesía. Una poesía debe ser enorme o no ser. Y eso es una lección que siempre trataremos de seguir. Noticias 22, Alberto Aranda. Siempre se extrañará al maestro Elizalde, aunque siempre lo podemos tener vivo en cada uno de sus poemas. Cambiando de tema, los momentos que marcan el pulso de la ciencia, el arte y la cultura convergen ahora en el Centro Nacional de las Artes. Desde los personajes legendarios hasta la belleza de los cristales, pasando por las propiedades ópticas de la creación artística, serán los temas que se abordarán en la nueva edición del ciclo de charlas con premios nacionales. En este ciclo particularmente que inicia este viernes 1 de julio, el Consejo Consultivo de Ciencias, en colaboración con el CENAR, han tratado de ofrecer temas en los que gente que viene de los campos de la ciencia hable de temas relacionados con las artes y la cultura un poquito más. De julio a octubre, el público podrá seguir las charlas con 4 investigadores galardonados con la máxima distinción que otorga el Gobierno de México. El doctor en Ciencias Médicas Adolfo Martínez Palomo dictará la ponencia Vivaldi, el genio prolífico. Por su parte, el doctor en Fisiología Marcelino Cereijido impartirá la conferencia Personajes legendarios e históricos reinterpretados. El físico Rubén Barrera hablará de la luz y el arte, y el catedrático José Luis Morán de simetría quinaria. Esta es justamente la intención de un ciclo como este, abrir estos temas y de una manera amable, sencilla, pero no por eso poco rigurosa. Las sesiones se transmitirán el primer viernes de cada mes a las 12 horas y se podrán seguir en la plataforma digital del CENAR y de Leamos la Ciencia para Todos. Noticias 22, Karen Rivera. Contar historias es todo un arte que muy pocos dominan. Aún un experto en la materia nos comparte algunos de sus secretos. Vamos a ver. Todas las historias me hacen cortadas. Ayer lo decía, que hay obras maestras de la aburrición, de qué aburrida es la vida, y son grandes obras. Jane Austen, por ejemplo, ¿no? Lo que escribía de lo que es ser mujer en el siglo XVIII, XIX, esperando a que llegue el príncipe azul, y lo aburrido que es estar ahí en ese mundito en lo que no pasa nada. Guillermo Arriaga llegó a Guadalajara para impartir una conferencia sobre el arte de contar. Lo que quiero hacer son ciertas reflexiones de por qué narramos, de dónde viene la narración, por qué es importante la narración, por qué es importante la literatura o el arte en general. Estamos en Guadalajara, capital mundial del libro, y me parece importante que hagamos una reflexión sobre por qué la literatura importa. ¿Por qué algunos escribimos historias inventadas? ¿De dónde vienen esas historias inventadas? ¿Y hacia dónde conduce un lector o una lectora, no? Invitado por la Universidad de Guadalajara, Arriaga compartió que después de tantos libros y películas, el trabajo ahora es corregir sus textos. Yo creo que lo más importante es escribir y luego reescribir, reescribir, y luego corregir. Porque nunca hay que decir, tengo un proyecto de novela, no. Estoy escribiendo una novela, no tengo un proyecto de novela. Hay que hacer las cosas. Lo que hay que hacer es escribir y esperar que el juicio de la sociedad y de la historia determine el lugar que tienes. Pero tú no te puedes cancelar la oportunidad porque ni siquiera sabes cuál va a ser el peso de lo que estás haciendo. Por último, reconoció que el temor no está a la hoja en blanco o el futuro que pueden tener algunos de sus libros. Yo no tengo temor de que le vaya mal. Tengo temor de paralizarme y no volver a escribir. Que le vaya mal al libro, lo más probable es que le vaya mal.
Eso no me importa. El problema es que no te paralices y sigas escribiendo y escribiendo y escribiendo. Noticias 22, Alberto Aranda. Siempre interesantes las reflexiones del maestro Guillermo Arriaga. Cambiamos de tema. Dwayne Cochran nos invita a seguir las huellas de la historia de su compañía que ha marcado desde hace 3 décadas. Accenti Danza Contemporánea traduce 30 años de trayectoria en esfuerzos, satisfacciones y lecciones colectivas e individuales. Dirigida por el pianista y coreógrafo Dwayne Cochran, la compañía propone una renovación continua del movimiento y una búsqueda constante de estilos y formas de expresión. Lo que distingue esta compañía de otras, tal vez, es mis conocimientos como músico. Y pues eso lo aplico a las coreografías, el oído musical, que para mí es muy, muy importante. Entonces creo que ese es el sello o la huella, tal vez, que Accenti ha dejado. Para conmemorar su aniversario 30, esta agrupación presenta el espectáculo Huellas de una Historia, que con movimientos experimentales y fuerza interpretativa muestra los sellos que ha dejado a su paso por la Duela esta iniciativa artística a través de las obras más significativas de su repertorio. Enlazamos las obras con nuestra participación como teatral a través de una carta. Entonces, a través de unas cartas narramos la historia, por decir, del grupo y la diferencia de las generaciones ahora y cómo era antes. Huellas de una Historia se presentará el 16 de agosto en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Karen Rivera. Muchas felicidades a Accenti Danza, a Dwayne Cochran, 30 años de historia. Además, aquí lo hemos comentado, Dwayne Cochran es un excelente pianista, qué cosa, ¿no? Bailarín, coreógrafo y pianista de un alto nivel. Tenemos una pausa, regresamos. Aquí está Julio López con Marquesina, como cada jueves. Ya sea en la pantalla grande, en las plataformas o en la pantalla de Canal 22, la información más relevante del cine está en La Marquesina, con Julio López. Qué gusto estar como cada jueves con Julio López para platicar de estrenos o reestrenos, recomendaciones, algunas películas que pasa Canal 22. En fin, hay muchas cosas que comentar y me parece que vas a empezar con una película que tiene que ver con uno de 3 hermanos de la época de la Revolución, liberales, socialistas, anarquistas. Particularmente esta película habla de uno de ellos, ¿no? Sí, Laura, muy buenas noches, Rafa, amigos de Noticias 22. Vamos a hablar justamente de este personaje que es muy interesante, ya lo mencionabas. Cumple este 2022 100 años de su muerte y a propósito, digamos, o de manera coyuntural, se realiza esta película que todavía no se termina. Yo ya tuve la oportunidad de ver un adelanto, pero aquí les cuento un poquito de qué se trata y cuándo pretenden llevarla a la pantalla grande. Con el documental El Edén subvertido, el cineasta Arturo Díaz Santana se aventura a explorar la vida y obra de Ricardo Flores Magón, escritor y el más destacado anarquista del continente americano, cuyos ideales lo llevaron a permanecer preso gran parte de su vida. Al campo, casi la mayoría se dedican al campo. Es el preso político por antonomasia. Es aquel que por sus ideas incluso dio la vida. Es un personaje muy particular, muy único, que brilla con luz propia y por eso no ha podido ser borrado de la historia, y su influencia en las comunidades indígenas es determinante. Este trabajo documental no busca ser una biografía, más bien explora su legado y su espíritu político reflejado en la gente que habita su pueblo natal, San Antonio, el Osochixtlán, Oaxaca, una comunidad indígena mazateca. El retrato que estamos construyendo de él parte del imaginario mazateco, donde para algunos es como un semidios, otros lo comparan con un Mahatma Gandhi, con un Che Guevara, otros lo comparan con un Jesucristo,
otros piensan que es un nahual, un espíritu inmortal de la época de los mexicas. Bueno, hemos encontrado este imaginario literario fantástico en torno a la figura de Flores Magón. Es un personaje nada más. La producción del documental coincide con el centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón, que se conmemora el 21 de noviembre. Ese día pretenden realizar un preestreno de la película. Mi idea es hacerlo en la Cineteca Nacional en este momento. Por supuesto que se aceptan sugerencias, ¿no? Pero sí, la idea es esa. En 21 semanas hacer este gran evento de preestreno para prensa, amigos, colaboradores, sponsors, etc. El Edén Subvertido es un trabajo independiente que aún necesita dinero para concluirse. Aquellos que se quieran sumar pueden hacerlo en la página del director, arturodiazsantana.com. Noticias 22, Julio López. Vaya, yo creo que esto da para mucha reflexión y que es un fenómeno que realmente no es tan conocido en el resto de la República, ¿no? Que haya pues esa simiente de magonismo que continúe haciendo efervescencia y que siga teniendo una presencia importante en el pensamiento, en el imaginario de pues una comunidad, de una ciudad, ¿no? Sí, o sea, lo que les acabamos de presentar es apenas una probadita de lo que es el documental, ¿no? Porque tiene muchas cosas ahí atrás, ¿no? Viene acompañado de un movimiento más grande que, pues, promete que va a suceder cosas fuera de serie, ¿no? A finales de año. Están por concretarse, es muy probable que sí sucedan, pero ya les estaremos contando de esto, Laura. Mientras tanto, si quieren apoyarlo, pues ya lo vieron ahí en la página del director, pueden formar parte de este documental. Mientras tanto, Laura, te decía que también hace muy poco le he seguido la pista a un director que se llama Adrián Silvestre, es un director español que tiene películas con perspectiva de género. Yo lo vi en el Festival Quórum en Morelia, luego lo encontré en Madrid y bueno, estuvo en el Festival de Guadalajara, vino a la Ciudad de México a presentar su última película que se llama El Vacío y yo al Festival Mix y bueno, ya no te cuento más de qué se trata la película, vamos a ver de qué se trata. ¿Te sientes una chica? ¿Te sientes como un chico? No, pero a ver, ¿qué es sentirse chico? ¿Qué es sentirse chica? Es que no... Es algo muy profundo, muy íntimo que no puedo responder por ti. Pues pero yo tampoco puedo responder a esto, es que no sé. De acuerdo, no respondes a esto. Adrián Silvestre filmó de manera paralela el documental Sedimentos y la película de ficción Mi Vacío y yo. Ambos proyectos fueron protagonizados por las mismas actrices naturales. Sedimentos es un retrato de un grupo de mujeres trans de diferentes generaciones que hablan sobre su historia y su manera de enfrentar la adversidad. ¡Qué maravilla! Mi Vacío y yo está inspirada en la vida de Rafael Pérez y su búsqueda de identidad. Para mí trabajar con Rafael fue un regalo absoluto porque ella se implicó en todas las fases del proceso, ¿no? De esta película, desde el guión que escribimos juntas hasta la idea que es suya, de hecho su vida, la interpretación, la puesta en escena y ahora todo este viaje que estamos viviendo, ¿no? Por festivales que también podemos tener la suerte de compartir. Y como se ve en la película, pues no hay una manera en sí de ser trans, sino que hay tantas como personas, ¿no? Y mi trabajo como actriz ahí también me ha servido de aprendizaje para recrear esas experiencias y decir, bueno, vengo de aquí y me sirve de lección para pues madurar básicamente como persona. ¿Rafi? Hola. Yo estoy un poco en una nube galáctica porque es muy bonito la acogida del público. Y esos premios que estamos recibiendo, el premio Maguey, pero también premios que hemos tenido previamente en España y en otros festivales internacionales, estoy viviendo un sueño. Pero estoy muy perdida porque tengo muchas dudas, tengo muchos miedos. Ahora buscan distribuidor en México para ambas películas. Amar, tener una vida simple y tranquila, tener una vida llena de alegría y felicidad. Vivir en el presente, intensamente. Noticias 22, Julio López. Dejar de justificarme siempre. Qué atractiva se ve esta película y bueno, pues las dos, de hecho,
no ficción y ficción. Entonces, bueno, son dos maneras de ver esto, como ya referías, Julio, con perspectiva de género, pero además muy actual, muy fresco. No, bueno, lo que alcanzamos a ver no se ve ni dogmático, ni ideológico, ni nada, sino digamos, algo pues muy cotidiano. Son personas que están buscando su identidad como cualquier persona. Como cualquier, todos estamos buscando, todas estamos buscando nuestra identidad. A veces está más cargado hacia lo físico, hacia lo emocional, intelectual o hacia lo sexual. Sí, digamos, estas dos películas, una raya, la documental raya en la ficción y la ficción en lo documental, ¿no? Entonces, son historias muy particulares. Estábamos platicando, Laura, hace rato justamente de que llega muy poco cine brasileño a nuestro país. ¿Sí? Recordábamos películas como Carandiru o Tropa de Élite, ¿no? Pero son muy poquitas. Ciudad de Dios es otra de las grandes emblemáticas, pero bueno, esta próxima semana arranca en la Cineteca Nacional una muestra de cine brasileño que se antoja muy buena. La Cineteca Nacional acoge la 6ª semana de cine brasileño. Pasa la historia fílmica de este país a través de la exhibición de 16 largometrajes. Estamos conmemorando en 2022 el bicentenario de la independencia de Brasil. Entonces, ese año la muestra trae una retrospectiva histórica. Empezamos desde la década de 30 hasta los años 2000 con películas muy representativas de la producción cinematográfica en Brasil en todas esas décadas. El ciclo se convierte en un gran abanico de posibilidades, pues incluye filmes realizados bajo diferentes movimientos, como Cinema Novo y Cinema Marginal. Además acoge clásicos, películas de corte popular y filmes galardonados en diferentes festivales. Ese es justamente el objetivo de la embajada en trabajar en conjunto con la Cineteca para traer más cine brasileño a México. Producciones recientes, contemporáneas, de distintos polos cinematográficos en Brasil. La muestra arranca este 5 de julio con la película Doña Flor y sus dos maridos, un éxito en taquilla que tiene como protagonista a la actriz Sonia Braga. Esta proyección inaugural será gratuita. Paralelamente se llevará a cabo un curso sobre cine brasileño promovido por el Instituto Guimarães Ross e impartido por la doctora Lilia Lustosa. Noticias 22, Julio López. Bueno, qué gran oportunidad para acercarse a esta cinematografía que decimos, bueno, pues sí, realmente no nos llega mucha y hay muy buenas producciones muy atractivas que abordan desde estas cuestiones también de sexualidad, transexualidad, hasta lo que tiene que ver con contenido político y militar y de historia y pobreza, de cinturones de pobreza, de ciudades perdidas, de favelas, en fin, ¿no? Sí, lo interesante también es que nos traen películas restauradas, Laura, y eso es muy, muy padre, ¿no? Y ya lo decían, el 5 de julio en la Cineteca Nacional, esta primera función va a ser gratis. Lamentablemente solo va a estar en la Cineteca Nacional. Uno esperaría que llegara a más lugares, pero bueno, solo en esta ocasión solo a la Cineteca Nacional. Lo que sí también está padre, hablando de películas restauradas, es que en el Festival de Cinema Retrovato le van a rendir homenaje al cineasta Felipe Casals, van a proyectar su película restaurada de Canoa, que recordarás, ahí ayudó mucho Alfonso Cuarón para que se restaurara esta película. La van a presentar ahí a manera de homenaje al cineasta mexicano. Qué actual es Canoa, ¿no? Es una película que no pasa de moda, es una película... Duele, pero es actual, sí, duele decirlo. Y que de alguna manera, o sea, lo recordarás, es como un preámbulo de lo que es el movimiento estudiantil de 68, ¿no? A estos jóvenes no trabajadores de la universidad los confunden con estudiantes y por eso los linchan en el pueblo de Canoa, ¿no? Recordarás que Felipe Casals no filmó ahí, filmó en un pueblo al lado porque el padre, el sacerdote, pues no lo dejó, ¿no? Todavía le mandó cartas y amenazas de muerte en algún momento. Eso lo contó en una plática hace varios años atrás cuando la presentó en el Festival de Cine en Guadalajara. No, hay una serie de anécdotas que de verdad vale la pena revivir, ¿no? La película ya se vende en su versión restaurada para quien la quiera conocer, ¿no? Y de verdad que es una película, como lo decías, que no pasa de moda, que es difícil de verse porque es muy violenta, ¿no? O sea, creo que nunca habíamos visto películas tan violentas como esta en el cine. Viene a revolucionar un poco todas las temáticas cinematográficas. Viene Canoa, luego viene La Pando y Las Poquianchis. Digo, una trilogía tremenda del maestro Felipe Casals, ¿no? De una realidad cruda, dolorosa y que en su momento pues no gustó a mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente decía, pero ¿cómo vamos a hablar, cómo vamos a mostrar esto de México en otras partes del mundo? Así es.
Pues bueno, Muy ahí visionario. está, ¿no? Es una gran oportunidad para quien esté del otro del lado del mundo ver esta película del maestro Felipe Casals. Y tenemos también una recomendación. Sí, como siempre, cada jueves el reconocido crítico de cine Leonardo García Tsao, ¿no?, nos tiene una recomendación que va a pasar por la pantalla de Canal 22 y que no nos podemos perder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta semana les voy a recomendar una película de 2016 titulada Porto, que es el título, en realidad debería llamarse Oporto, que es el nombre del puerto portugués donde se realiza la acción de esta película. Es una historia de amor, o más bien de amor efímero, y es protagonizada por dos personajes. Uno de ellos es el norteamericano Jake, interpretado por el actor Anton Yelchin, de origen ruso, y ella es francesa, interpretada por la actriz Lucy Lucas. El director es Gabe Klinger y él juega caprichosamente con los tiempos narrativos, juega con la proporción de la imagen, dependiendo del humor de las situaciones, y nos cuenta una historia en que estos dos personajes se encuentran, se aman, y después, bueno, digamos que Jake comprueba lo que cantaba Paul McCartney, que el amor tiene la canija costumbre de desaparecer de la noche a la mañana. Ese es el dilema del personaje central, y ustedes lo verán cómo se desarrolla esta efímera relación, como les digo, un amor que no es perdurable, pero que deja su huella. La película está dedicada a Anton Yelchin precisamente porque el actor murió de manera prematura por un accidente automovilístico lamentable ese mismo año, 2016, y este fue su último rol protagónico, truncando así una carrera más que promisoria. Pues así les recomiendo vean Porto, o Porto, como debería ser, que pasa mañana, viernes 2 de julio, a las 11:35 de la noche, aquí por el Canal 22. Nos vemos la próxima semana. Bueno, ya saben que el mejor cine está en Canal 22 sin salir de casa. Es un regalazo, ¿no, Julián? Oh, claro que sí, ¿no? El cine mexicano, la verdad es que siempre da mucho de qué hablar, ¿no? Mañana les presentaremos justo una nota sobre un cortometraje que estará participando en Europa, en un festival muy importante. Ya mañana les contaremos todos los detalles, Laura. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana por acá. Y de todos modos, bueno, pues algunas otras novedades nos vas comentando. ¿Cómo ves, Rafa? Oh, me parece extraordinario, y la invitación a no despegarse de Canal 22 empieza no mañana a las 11, sino en este preciso momento, porque como todos los días los invitamos a Debate 22. El tema de esta noche será el libro Putas, Activistas y Periodistas, y para hablar al respecto acompañan a Jacaranda Correa, Krishna Aden, Gloria Muñoz y Beatriz Herrera. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22, y por lo pronto una muy breve pausa. Regresamos. En la antesala de la Guelaguetza ya se empieza a invocar la presencia de la diosa Ceneteotl. Este 2022 regresará el certamen para la elección de la diosa Centeotl en Oaxaca. Cada municipio que participa en la Guelaguetza elige a una representante para el concurso. Como es costumbre, la ganadora encarnará a la reina que preside la fiesta de los lunes del cerro. Este año se inscribieron 43 mujeres de diferentes municipios del estado de Oaxaca, y bueno, tenemos, la verdad es que una respuesta bastante interesante, porque la convocatoria a partir del 2019 tuvo una apertura muy importante en donde se hace una inclusión de la condición de la mujer, ¿no? No importa si es casada, tiene hijos, es una persona adulta. Ahora el certamen se dividirá en 2 etapas distribuidas entre el 1 y 2 de julio. El certamen pone en primer plano pues a la mujer oaxaqueña, ¿no? Y lo que queremos saber de ellas es
qué conocimientos tiene como portadora, como transmisora, como creadora de los saberes y las prácticas relacionadas con su entorno en su comunidad, ¿no? En cuanto a la música, los cantos, la danza, las artesanías, los mitos, los cuentos, las leyendas, la cocina tradicional, la medicina tradicional. Cada participante escogerá un tema a desarrollar durante la primera etapa. En la segunda, presentarán y explicarán cada elemento de la indumentaria típica que portan. Este año, el jurado se integra por 5 mujeres vinculadas al trabajo comunitario: la cineasta Yolanda Cruz Cruz, la artista plástica Nelly Cruz Espinosa, Francisca Pérez Bautista, quien en 2018 fue diosa Centeotl, la maestra en estudios amerindios Teresa Soriano y la investigadora y gestora cultural María Concepción Villalobos López. Como diosa Centeotl recibe un cetro por parte del gobierno del estado, de parte del maestro Alejandro Murad Hinojosa, el gobernador del estado. Él entrega este cetro y con ese cetro ella representa las fiestas de la Guelaguetza. Ambas etapas del certamen para la elección de la diosa Centeotl se llevarán a cabo en el Jardín El Pañuelito del Centro Histórico de Oaxaca a partir de las 6 de la tarde. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y la fiesta continúa, la fecha llegó y se levanta el telón para el Festival Imposible. La Riviera Maya recibirá del 29 de junio al 3 de julio a más de 100 artistas internacionales de 20 países, esto en la primera edición del Festival Pax. Esta iniciativa, creada por Alondra de la Parra, tendrá como atractivo principal a la Orquesta Imposible, agrupación integrada por algunos de los mejores ejecutantes del mundo. El programa, tanto diverso como atractivo, contempla el estreno de varias obras, la primera de ellas, la Sinfonía Imposible de Arturo Márquez. La nueva obra del maestro Márquez que encargamos por parte de Festival Pax GNP es nuestro primer encargo a un compositor que pensamos hacer todos los años, encargar obra mexicana para estrenarla en el festival y que después cobre vida en otras orquestas, en otros lugares. Junto con Gabriela Muñoz, la directora mexicana creó una pieza que combina el arte del clown y la música clásica. En esta obra, un payaso introduce al público al repertorio orquestal. La danza también tendrá un espacio en Finale Finale, pieza de Christopher Waldon y que contará con bailarines del Ballet de San Francisco. Finale Finale es otra comisión del festival, otro estreno del festival en el tema del ballet. Christopher es uno de los mejores coreógrafos de ballet del mundo y le pedimos que hiciera un ballet para 7 bailarines con la música de La Veuve sur le toit de Millau. Los conciertos serán a las 7 de la noche, pero a las 10 los artistas participantes mostrarán su lado oscuro. Por ejemplo, hay un gran cornista, Matías Piñeira, él es chileno y él es el primer corno de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Él me contaba que él todo el tiempo tiene que esconder ese lado en el que toca cumbias, boleros, canta, improvisa, tiene un grupo de cumbias, le gustan las rancheras, etcétera, que de hecho todo eso lo tiene que hacer con un seudónimo. Y yo le dije, ¿qué? Yo lo que más quiero es que vengas a este festival y por supuesto toques el corno en la orquesta, pero quiero ese lado, quiero ese dark side, ese lado oscuro que se ha escondido, porque me parece tan interesante como el otro. Tenemos a Marcelino Zambé, principal bailarín del Royal Ballet, que acabo de hacer Romeo y Julieta con él, un bailarín clásico espectacular, pero yo sé que él hace mucho breakdance. Por último, pero no menos importante, se ha creado el programa Armonía Social. Con esta iniciativa se busca apoyar a jóvenes músicos de la región. La convocatoria para participar en este proyecto se dará a conocer a través de la página que aparece en pantalla, así también las distintas modalidades para acudir a los conciertos. Noticias 22, Alberto Aranda. Y bueno, hay que ir haciendo calistenia, calentamiento auditivo, estirando el ritmo, porque se acerca la maratón de música contemporánea. Preparen sus oídos. Este 2 de julio llega el segundo maratón de música contemporánea. Durante 9 horas, más de 100 intérpretes participarán en esta actividad organizada por el Ensamble Onix y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El espíritu es ese, es contactarnos y comunicarnos entre compositores, intérpretes y público en una experiencia única
e inédita en México. El concierto más largo, sin duda, de Latinoamérica, si no es que del continente. La segunda edición del encuentro se ve fortalecida con la participación de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, quienes buscarán estimular un espectro de audiencias más amplio e incluyente, que permita dar muestra de la potencia y la variedad de la escena musical contemporánea que se vive en nuestro país. Podrán escuchar, por ejemplo, cuartetos de saxofón, de guitarra, tríos, piezas con electrónica, piezas acusmáticas. Mónica López Lau, por ejemplo, hace un proyecto muy interesante de música medieval en combinación con música contemporánea, con instrumentos antiguos. Alejandro Square, artífice y coordinador artístico del maratón, nos habla sobre el posicionamiento de la música contemporánea en México. Lo que falta es que el público mexicano descubra su propia música, la música clásica actual, porque mucha gente cree que la música clásica se murió con Beethoven, con Brahms, con Mozart, con Juan Sebastián Bach. Y no, efectivamente la música clásica ha seguido su camino y es lo que llamamos nosotros música contemporánea. Este evento se hace en el marco del Día Internacional de la Música Contemporánea en el Exteresa Arte Actual. Amigos del público de Canal 22, los invito muy cordialmente a que nos acompañen este sábado 2 de julio a el segundo maratón de música contemporánea. 9 horas continuas de música que podrán ustedes elegir, salir y entrar, ir a comer, regresar y por supuesto empoderarlos para que ustedes se decidan qué es lo que van a tocar a lo largo del día. Noticias 22, Paola Sánchez. Un abrazo, mi querido Alejandro, mucho éxito en este segundo maratón de música contemporánea. Y cambiamos de tema, físicos, químicos e historiadores se ponen al servicio del arte para develar los secretos de grandes creaciones. Desentrañar la historia y misterios que guardan estos célebres murales desde la ciencia es el propósito del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural. La doctora Sandra Cetina dedicó su tesis doctoral al mural La Creación en el antiguo Colegio de San Ildefonso como parte de la investigación sobre el muralismo mexicano. Hemos ya analizado 3 murales a la encáustica, La Creación, después el de Fermín Revueltas, que es el que recientemente estuvimos estudiando, y también el de Orozco Romero en Guadalajara. Creado en 2014 con apoyo de CONACYT, este laboratorio convoca de manera multidisciplinaria a diversos institutos de la UNAM, como el de Investigaciones Estéticas, Física, Química y al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. La intervención de estos murales se ha hecho con una metodología desarrollada a lo largo de los años, que consiste en 3 etapas. En una primera etapa se hace una prospección del mural con técnicas de imagen. Las técnicas de imagen emplean diferentes tipos de luces, luz visible, infrarroja, ultravioleta, y con ellas vamos obteniendo imágenes, registros de las diferentes zonas, de manera que empezamos a notar similaridades y diferencias entre las propiedades ópticas de los materiales. Una segunda etapa consiste en análisis con técnicas propiamente físicas, apoyadas en espectrómetros y evaluación de reacciones de los materiales. Posteriormente, se toman diminutas muestras del tamaño de una cabeza de alfiler. En este caso necesitan destruir la muestra para poderla descomponer, pero de esa manera podemos obtener una información muy precisa, muy fina de los componentes orgánicos. Y eso es lo que hacen nuestros colegas del Instituto de Química, con técnicas cromatográficas de diferente tipo, con resonancia magnética nuclear. El resultado de estas investigaciones revela procedimientos detallados de la ejecución, materiales y manejo de los murales por parte del artista. Sofisticados resultados que se apoyan en la multidisciplina científica. Sí, la idea es estudiar este primer muralismo en lo que fue la Escuela Nacional Preparatoria, porque realmente fue el germen de muchas de las ideas sobre la geometría del espacio, sobre las técnicas de la pintura, sobre el trabajo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, estamos comenzando en San Ildefonso, empezamos con La Creación, ahorita estamos haciendo el estudio, acabamos de hacer el estudio de Fermín Revueltas.
Noticias 22, Víctor Gaspar. El Museo de la Ciudad de México se suma a los homenajes a un año de la partida de Antonio Helguera. Formalmente, la sala Gabinete de Maravillas con Mariana, su hija. No tienes que jalar de ti hasta allá. Y con fuerza, sin tirar. Venga. Esta es la sala que en lo sucesivo será conocida como Gabinete de las Maravillas Antonio Helguera, en el Museo de la Ciudad de México, y en donde también fue inaugurada la muestra Retrato e Ilustración, obra gráfica Antonio Helguera, en la que se reúnen más de 80 piezas procedentes del archivo personal de este célebre caricaturista mexicano. Fundamentalmente es obra en papel, salvo unos ejercicios para tatuajes o unas propuestas para tatuajes, pero todo lo demás es básicamente técnicas, ya sea collage o técnicas mixtas sobre papel o tinta sobre papel, que era su técnica más socorrida. Una primera selección de la obra fue realizada por Rafael Barajas el Fisgón. Posteriormente, la muestra fue curada por Luis Francisco Gallardo y Alma Muñoz, viuda de Antonio Helguera. Dos ejes, el de la ilustración y el retrato, guían al visitante. Luis Gallardo habla de la aguda mirada de Helguera para el retrato. No es propiamente caricaturizar, sino hay un proceso, creo que bien lo marcas, de profundizar, de psicologizar un poco, o en buena medida, a quien representa. Y pues esa, además, tenía una ironía y una visión particularmente fina de las características de las personas. Luis Gallardo destaca el rigor con el que Antonio Helguera elaboraba su trabajo en retrato y que complementaba con la libertad creativa que le ofrecía la ilustración. Con todo respeto para el gremio, porque bueno, pues evidentemente hay diferentes posturas, pero en términos técnicos quizás sea de los más depurados, ¿no? Era algo que sí fue puliendo de manera muy específica, porque él se formó como artista visual. Y eso le permitía tener giros que quizá de otra manera o por otra vertiente no necesariamente se podrían haber tomado. La exposición Retrato e Ilustración, obra gráfica Antonio Helguera, será acompañada de un programa de actividades y permanecerá en la sala Gabinete de Maravillas del Museo de la Ciudad de México hasta noviembre de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. Nos vamos a ir a una pausa. Antes me están informando en este momento que ya se presentaron los resultados de la convocatoria 2022 del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec de manera particular de títeres y objetos. Los invitamos a que consulten la lista de ganadores que están viendo ahorita en su pantalla. Es una lista bastante extensa en www.cenart.gov.mx. Muchas felicidades a todos los trabajos seleccionados. Ahora sí, momento de hacer una brevísima pausa. Quédense con nosotros en Noticias 22. Regresamos. Blade Runner sigue en el rastro de los Replicants y curiosamente esta noche llegan a la región. Hace 40 años se estrenó una de las películas más emblemáticas del cine de ciencia ficción, Blade Runner. Su director, Ridley Scott, ya había filmado dos grandes cintas, una ambientada en las guerras napoleónicas Los Duelistas de 1977 y Alien, El Octavo Pasajero de 1979. Ambas obras habrían de dejar un sello indeleble en los géneros histórico y de ciencia ficción. Mientras que Los Duelistas abría las puertas para una recreación histórica mucho más fiel a los hechos, a la vez que se entregaba a considerar las pasiones humanas verdaderas en el acontecer de cualquier época, Alien, El Octavo Pasajero, nos enfrentaba de nuevo con la certeza de que el ser humano no se encuentra en la cima de la creación. Sin embargo, Blade Runner de 1982 nos lanzaba a un futuro en la Tierra mucho más complejo, donde los androides son casi perfectos,
o, en palabras de los guionistas, más humanos que los humanos, a pesar de que habríamos de utilizarlos para hacer las tareas más terribles, como librar guerras interestelares o quizá trabajar en las minas de metales raros en planetas de atmósferas irrespirables y corrosivas. Esos androides, nos diría la película, serían luego cazados y destruidos por unidades policiales especiales, los Blade Runners, pues sus existencias se habrían salido de las manos de sus creadores. Este abuso de los poderes humanos para la creación y la consecuente desfachatez para cegar una vida, por más artificial que sea, sucede en una ciudad de Los Ángeles que en ese lejano futuro, 2019, estaría devastada por la lluvia ácida, el hacinamiento, la corrupción, la contaminación, el comercio ilegal de todo tipo, una gran oferta de placeres prohibidos y una abigarrada vida en la que se mezclan la mayor tecnología y la más extraña pobreza. Y todo en medio de una especie de obsesión con la tecnología que va desde las corporaciones de punta hasta los mercados negros accesibles en la calle. El escritor español Jordi Carrión, experto en distopías futuristas, apocalipsis, inteligencia artificial y otros menesteres del porvenir, nunca había venido a la Ciudad de México. Tras su primera visita, declaró en medios escritos: "Yo siempre pensé que Blade Runner ocurría en Los Ángeles y ahora he descubierto que estaba equivocado. Debería ocurrir en la Ciudad de México". Desde aquí, la región, con sus milagros cotidianos y sus realidades apocalípticas, saluda los 40 años de una película que nos hizo reconsiderar nuestra humanidad y los límites de nuestra bondad. Para Canal 22, Roberto Frías. Pensar en un escenario bélico puede presuponer un panorama muy complicado para cualquier ciudadano, pero hay historias que se pueden complicar aún más. A más de 4 meses de su estallido, la guerra en Ucrania ha mostrado distintas caras. Una de ellas es la de la transfobia. El conflicto bélico ha complicado aún más la vida de los miembros de la comunidad trans, quienes se han visto orillados a librar una guerra dentro de otra para hacer valer sus derechos. Tal es el caso de Alexandra, una traductora de 39 años que desea huir del país desde que su edificio fue bombardeado. Sin embargo, la ley dice que no puede hacerlo porque, según su estado civil, es un hombre reclutable para el ejército. Un caso completamente diferente es el de Jan, una estudiante de 20 años a quien le gustaría unirse al ejército en las unidades de defensa territorial en condición de voluntario varón, pero no puede pues su acta de nacimiento dice que es mujer, y el ejército ucraniano no acepta mujeres en sus filas a menos de que tengan experiencia militar probada. Más de 8 millones de personas han huido de Ucrania desde que inició la invasión rusa el 24 de febrero. No hay datos sobre cuántos pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, ni de cuán grande era esa comunidad antes de la guerra. Lo que sí sabemos es que en 2020, Ucrania ocupó apenas el puesto 39 entre 49 países europeos en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sorprendente, de verdad, para reflexionarlo. Y por otro lado, hoy es un buen día para ver cómo van esos likes y si han aumentado el número de seguidores. Veamos. Hace poco más de una década, comenzó a celebrarse anualmente el Día Mundial de las Redes Sociales, con el fin de recordarnos la importancia que han cobrado estos espacios digitales de comunicación en nuestras vidas, así como promover su uso responsable. Repasemos brevemente cuál es la situación de nuestro país en materia de redes sociales. De acuerdo con el Estudio Nacional Cómo usan las redes sociales los mexicanos, nuestro país es uno de los que más utiliza y dedica tiempo a las redes sociodigitales, pues es la sexta nación que más usa YouTube, la quinta en el caso de Facebook y WhatsApp, y la cuarta en cuanto a Twitter, Instagram y TikTok.
Actualmente un 78.3% de la población nacional accede a las redes sociales, es decir, más de 100 millones de mexicanos hacen uso de estas plataformas. Las más populares son WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter y Facebook, que es de hecho la red social más usada por los mexicanos, pues de cada 100 personas que utilizan Internet, 99 tienen una cuenta allí. Por si fuera poco, se estima que los mexicanos pasamos aproximadamente 26 horas al mes en esta red. En los últimos 10 años, el crecimiento de usuarios de redes sociales en nuestro país ha experimentado dos momentos clave. El más importante se registró entre enero de 2020 y enero de 2021. Durante ese periodo, el número de usuarios pasó de 89 millones a 100 millones. Una vez más, queda demostrado que la pandemia disparó el uso de las redes sociales. Bueno, yo ya casi llego a 5 seguidores en Twitter, estoy muy contento por eso, pero algo es algo y lo peor es que 4 son haters y el otro es mi mamá. En fin, nos vamos a despedir, Laura, y lo hacemos como tú andas bien en números de seguidores, ¿no? No, para nada. Realmente es yo creo que obsesivo de pronto estar buscando y viendo quién te dio like, quién no, tus haters, de verdad es complicado. No, ustedes de todas maneras arróbenos y con mucho gusto le damos ahí un retweet o un like, ¿por qué no? Bueno, eso sí. Y hoy más que es día de las redes sociales. Efectivamente. Luego hablaremos de redes sociales. Mejor nos despedimos con música. Hoy, a 35 años de la partida de uno de los grandes compositores españoles contemporáneos, Federico Mompou, era un gran instrumentista. Se abocó de manera particular, sí, a la música de piano, no obstante, marca un hito en lo que es la composición, insistimos, del siglo XX, no solo en España, sino en toda Europa, y así lo recordamos esta noche. Muy buenas noches, disfrútenlo.